Nuevamente estamos con ustedes este domingo. Hoy estaremos hablando acerca de la alegría de la vida. ¿Quién goza de alegría en la vida? ¿En qué consiste la alegría de la vida? Hemos basado nuestra alegría, el gozo, el contentamiento en logros y en situaciones o adquisiciones que son meramente externas. Solo lo que nos da satisfacción de acuerdo a nuestros criterios propios es lo que nos provoca alegría. Así es que hay muchos motivos, ¿no?, por el cual podríamos decir yo me alegro por esto, por aquello, pero el Salmo 32 nos habla de la alegría de la vida y la bienaventuranza. Pero ¿de qué bienaventuranza nos está hablando David en este Salmo? La palabra bienaventurado es feliz, feliz, feliz. De esto nos está hablando. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bueno, vamos a tratar de iniciar entendiendo lo que es esa felicidad de lo que nos hablaba David. Tiene que ser con recibir primero la instrucción de parte de Dios, porque si no recibimos esa instrucción de parte de Dios, bueno, pues yo creo que vamos a andar perdidos. Cada quien va a tener sus propios conceptos, ¿verdad?, de lo que es. Es un tiempo en que cada quien tiene criterios, es un tiempo que cada quien busca, es un tiempo en que cada quien establece lo que para él es la felicidad. Versículos 8 al 11 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores que habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Iniciemos por entender esta felicidad de la que David nos habla. Dios nunca nos pide algo que no nos ha proporcionado primero. O sea, si a veces estamos pensando que Dios nos está pidiendo cosas injustas o que están fuera de nuestro alcance, no, Dios siempre nos da, y de lo que nos da nos demanda. La instrucción de Dios para ser bienaventurado, para ser feliz, radica en conocer sus caminos, la manera en que debemos andar con Dios, cómo relacionarnos con Él, cómo recibir nosotros, gozar de esas bendiciones, pero se tiene que recibir y se tiene que creer en su palabra. De lo contrario, será muy difícil que nosotros podamos captar el plan de Dios para nosotros. Podremos tener conceptos propios, pero fuera de su palabra no se puede alcanzar aquello, ¿verdad? Él dice que nos va a instruir. Dios se da a conocer en su palabra. Te haré entender, dice, el camino en que debes andar. Dios se manifiesta, su persona, sí, en nuestras vidas, y se da a conocer a través de su palabra. Su palabra nos dice lo que es nuestra condición, por lo que somos, por lo que nos afecta, y nos dice que su obra que Él hizo a favor nuestro nos enseña su poder y su gracia para relacionarnos con Él. Su poder que nos da para servirle a Él y hacer su obra es una realidad en nosotros. O sea que Dios no nos está pidiendo cosas que sean difíciles. Él nos ha dado la salvación, Él nos ha dado a Jesucristo, toma la iniciativa y ahora nos da también el poder a través de su Espíritu para servirle. Ahora, nosotros tenemos que conocer sus caminos, conocerlo a Él, sus propósitos, y esto implica acercarnos a Él. No por la fuerza, cuando no hay salidas, dice aquí que tienen que ser como el caballo y el mulo que lo sujetan, si no, no se acercan. Tenemos la tendencia de acercarnos cuando tenemos problemas y cuando tenemos conflictos, y nos desanimamos fácilmente cuando ya después de conocerle y vuelve otra vez el conflicto, el problema, entonces nos desanimamos y empezamos hasta a dudar de Dios. Bien, en el Salmo 103 versículo 7, veamos qué es lo que se nos dice. Este Salmo dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Moisés
Moisés entendía los caminos con sus propósitos. Dios iba a cumplir su palabra. Moisés tenía una relación muy cercana con Dios y también él recibió la palabra y entendió los caminos y los propósitos de Dios. Dios siempre cumple su palabra. El pueblo no entendía. Sus caminos notificó Moisés, pero los hijos de Israel sus obras. Israel solamente veía las obras, no veía otra cosa más que los milagros y estaban centrados en que Dios les diera, en que Dios hiciera. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cómo andar con Dios? ¿Cómo caminar con Él? ¿Qué es lo que Dios está mostrándose a nosotros y qué nos pide para poder nosotros agradarlo y hacer su obra y caminar con Él? Eso es sus caminos. Así es que este pueblo siempre estaba inconforme, todo era carga, derrota, llanto, tristeza, amargura, enojo, y en toda situación, ¿verdad? Aún cuando Dios les daba el maná, renegaban del maná. Así es que, aún en la provisión, ellos eran gente inconforme. En situaciones extremas, ellos clamaban a Dios solo para resolver el problema, pero no les interesaba caminar con Dios cada día en todo proyecto de Dios. No seas como el caballo o como el mulo, es lo que está diciendo, pero anticipa, dice, yo te enseñaré mis caminos en que debes de andar. Tenemos la elección de escoger, pero la vida fuera de los caminos de Dios, sin una relación con Él, tendrá muchas aflicciones y no habrá refugio para el que camina fuera de la palabra de Dios. Si David se le considerara en sus propias obras, él merecía el castigo por sus acciones, la muerte, merecía la condenación, pero el hecho de haber creído a Dios en que Él podía perdonarle, le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque se acercó a aquel que perdona y justifica al pecador. El pecador, por ser pecador, merece recibir el merecido que tiene por sus acciones. Pero cuando se acerca a Dios, Dios no nos da conforme a nuestras iniquidades. Dios no nos da conforme a nuestros pecados. Él justifica, dice la Escritura, justifica el impío. El único que hace justo al pecador es Dios, y lo hace justo por la obra de Cristo en el Calvario, y esto nos permite gozarnos con Dios. Al vaciarnos ante Dios, reconociendo nuestras faltas, nuestro corazón queda libre, sí, de todo aquello que nos carga, que nos aleja, y entonces nuestro corazón es visto por Dios diferente, como un nuevo corazón, lo ve recto y sin doblez, y podemos cantar con júbilo a Dios y alegrarnos en Él. Es lo que leíamos ahorita, ¿verdad? Para nosotros es una de las cosas que está a nuestro alcance, ¿verdad? Lo que impide esa felicidad en ese camino que se nos enseña. Te enseñaré el camino por donde debes andar. ¿Cómo puedo alcanzar esa felicidad? Pero ¿qué es lo que impide que esa felicidad llegue? Sí, al hombre, primero estar fuera de sus caminos, no entender sus caminos, pero la raíz de todo el problema, de toda la infelicidad en la vida, por lo que necesitamos alinearnos a Dios conforme a sus caminos y a su palabra y sus principios de vida como pueblo, de la manera de conducirnos de acuerdo a Él y cómo tratar con los demás en base a su justicia y no la nuestra. El problema de todo esto es el pecado. Fíjese bien lo que dice el versículo del 1 al 4. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y mi verdor se volvió en sequedad de verano. Hay dos experiencias de las que nos está hablando aquí David. Primero, él comete actos contrarios a Dios y contrarios a los demás. Lo que atrasa, lo que destruye la vida del hombre es el pecado. Y no nos gusta alinearnos a Dios, ni a su palabra, ni a sus caminos, pero tenemos que entender sus caminos y tenemos que, en forma voluntaria, acercarnos y allegarnos a Él. De otra manera, lo que nos espera es angustia, es desesperación, es confusión, son tantas cosas y parece ser que podemos tener alegría un tiempo en la vida, pero la vida nos da situaciones, las vivimos, las creamos o nos llegan gratis, pero llegamos ahí. Pero lo importante es ahorita, ¿es usted una persona que vive y puede disfrutar de la alegría de la vida en los pequeños detalles? ¿Ha dejado de sonreír? ¿Usted antes bromeaba? ¿Usted antes era más alegre? Pero la vida le ha cambiado, le ha transformado, las responsabilidades, las cosas que no son. No sé qué es lo que está pasando, pero el pecado es lo que nos ha destruido. David tiene dos experiencias en este salmo que nos comparte. Veamos cuáles son estas experiencias. La primera de ellas es que comete actos contrarios a Dios y contra los demás. Ocultó sus acciones sin enfrentarse a Dios y reconocer que había cometido actos contrarios a sus principios y que había cometido acciones injustas contra otros, acciones abominables. Había asesinado por motivos de que él
quería quedarse con la esposa de un hombre, de la esposa de Urías, el problema de pecado con Betsabé. Bueno, estas actitudes de no confesar y reconocer su maldad le trajo consecuencias. No alinearnos a Dios, hacer lo que a nosotros nos da la gana, es una cosa tremenda. Dice David, las consecuencias de no reconocer ante Dios, ¿verdad? Que nuestro pecado es el que nos está destruyendo. Dice, sus huesos se envejecieron, o sea, en mi gemir todo el día, se enfermó. Porque para aquellos que salen, que rechazan los propósitos de Dios, que salen de los caminos de Dios, sus caminos siempre van a estar alejados y va a haber angustia, va a haber un problema. David empezó a sentir el hecho de ocultar sus acciones contrarias a Dios, le trajo enfermedad. Su pecado le alcanzó. En Números 32:23 dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El hombre puede decir que se va a proteger de mil maneras, pero el pecado siempre destruye. Y cuando no nos alineamos a su palabra, a sus caminos, perdemos la felicidad de la vida, aunque se tenga todo el mundo a sus pies. El vigor de David empezó a desaparecer. Su fortaleza se acabó, su alegría de la vida se tornó en angustia y tristeza, su alma se secó. ¿Cuáles son las consecuencias? Mire, la primera consecuencia que estamos viendo es que David se enfermó. Perdió su vigor, perdió su fortaleza que él tenía, un guerrero, un hombre acostumbrado a la batalla. En segundo lugar, él perdió también su alegría de la vida, se secó, se tornó en tristeza, en angustia, todo por no confesar, por estar callando sus acciones contrarias a Dios. Génesis capítulo 4 versículos 6-7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Aquí tenemos otro que perdió la alegría de la vida, ¿verdad? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Caín sabía cómo debía ofrecer las ofrendas a Dios y no lo hizo. Abel sí obedeció. Entonces no le aceptaron su ofrenda y eso le causó enojo. Yo le pregunto, ¿qué es lo que nos enoja? ¿Qué es lo que nos incomoda? ¿Nos incomoda no obtener los logros que anhelamos? ¿Y sabe por qué? Porque no sabemos escuchar a Dios. Él siempre nos va a dirigir y nos va a llevar, sí, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Dios siempre tiene para nosotros un propósito, y los propósitos de Dios son abundantes de bendición y victoriosos, ¿verdad? Él nos va a llevar a meter a sus propósitos a metas altas, dice el salmista, en Dios haremos proezas. Pero ¿sabemos escucharle? Sus caminos no queremos atenderlos ni queremos conocerlos, ¿verdad? Él nos lleva a alcanzar metas cuando lo escuchamos. Nosotros no podemos compararnos con los demás. Aquí Caín fue rechazado y se estaba comparando con su hermano, porque él a él sí y a mí no. No estaba escuchando bien la indicación de parte de Dios. Jonás se enojó porque no le resultaron las cosas como él quería. Él esperaba una destrucción. Él tenía sus prejuicios en su corazón por la manera en que eran los ninivitas, pero también terminó enojándose. Él perdió la alegría desde que Dios le dijo, vete a predicar. Se le acabó el gozo a Jonás. Las cosas no siempre salen como queremos, ¿verdad? Dice en Jonás capítulo 4 versículos 1-4, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cómo estamos nosotros en este momento? ¿Qué es lo que le está incomodando? ¿Qué le está calando en la vida? La segunda experiencia de David, él habla, después de confesar su pecado, hay una bienaventuranza. Dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Él está hablando de una bienaventuranza, dice, en el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David confesó y aceptó su maldad en relación a la persona de Dios. Sabía que había violentado la persona de Dios, sus caminos.
sabía que había lastimado gente y sabía que había también lastimado su relación con Dios. Confesó, aceptó su maldad con las personas y hacia Dios. ¿Sabe que Dios le perdonó al salir de lo establecido por su error? Dios le perdonó. ¿Por qué? Porque David no lo encubrió. David no trató de justificar nada. Simplemente en el Salmo 51 dice: yo he pecado contra ti. No dijo: oye, Betsabé me tentó. No, él solamente dijo: yo he pecado contra ti y contra Dios. Dios le perdonó su error al no ocultarlo, ¿verdad? Cubrió su pecado no apareció más. Delante de Dios desapareció su pecado. Es algo que Dios extraordinariamente hace en nosotros, porque Él tiene ese poder. Él trabajó en el perdón nuestro a través de Jesucristo. Ya no se le trató por su historial a David. Aceptó su manera torcida de pensar y actuar y confesó a Dios su maldad y su condición. Pero ¿sabe que Dios le dio el perdón real? Yo le pregunto, ¿hemos perdido la alegría de la vida? ¿Por qué no confesamos nuestra falta de fe, por no alcanzar lo que anhelamos, por lo que otros logran, nuestra inconformidad con la vida, por lo difícil que se nos ha tornado, ¿verdad? Así como Israel, ellos se enojaban por todo, porque las cosas ellos las querían fáciles. Las cosas en la vida no son fáciles, dijo Cristo, van a tener aflicción. No somos del mundo, el mundo no nos va a recibir, no nos va a querer, porque Él tampoco lo quisieron. Entonces, ¿de dónde nosotros queremos que el mundo nos aclame y que el mundo nos reciba? Vamos a despojarlo antes, ¿verdad? En los principios de Dios. Vamos a poseer, vamos a establecer el reino. Es lo que nosotros necesitamos, y hacerlo con la alegría de la vida, ¿verdad? En el gozo del Señor. Cuando lo hacemos en el gozo del Señor hay protección para vivir gozosos. Versículos 6 y 7 de este Salmo 32 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dios sigue perdonando y restaurando. Podemos acercarnos a Él confiadamente. En todo tiempo se puede ser hallado. Y esto es solo confesando, humillándonos ante Él, ¿verdad? Por nuestros pecados, por nuestra condición. No perdamos, por favor, la alegría de la vida. La restauración con Dios nos libra de angustias en medio de los problemas. Las inundaciones de muchas aguas, dice, estas no lo alcanzarán, no llegarán a Él. Él va a ser librado, ¿verdad? De ese tipo de desastres. Experimentaremos a Dios como nuestro refugio, nuestra fortaleza en medio de la tempestad. Él será nuestro castillo fuerte. En esta comunión nos libra de la angustia. La vida tendrá el sentido de Dios en medio de la adversidad. Cada día será, sí, el que hizo Dios para gozarnos. Ese es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. ¿Por qué andaremos enlutados entonces por la opresión del enemigo? Una expresión del salmista. En Dios está confiada nuestra alma, ¿verdad? Él es la roca firme, nuestra fortaleza. Ahora, ¿hemos perdido la alegría de la vida? Le pregunto nuevamente. Confesemos a Dios entonces nuestra incredulidad, nuestra rebeldía en la formación que Él está haciendo hacia nosotros. Hay cosas que no nos parecen bien, nuestra inconformidad por no obtener lo que deseamos, nuestro enojo porque otros sí consiguen lo que nosotros no hemos alcanzado. Podemos decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Volvamos al inicio de nuestro encuentro con Dios, a su gozo y a su alegría. No dejemos que nuestros pecados nos sequen. Confesemos a Dios nuestra soberbia, envidia, incredulidad, toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, dice Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si Él lo dice, esto es una realidad. Si los confesamos todos los pecados, todo pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. No perdemos nosotros nada, ¿sí? Cuando nos entregamos al Señor, al contrario, hay ganancia. Ahora, no perdamos el entusiasmo de la vida. No temamos a los tiempos, no perdamos el agrado de Dios, que el pecado no nos atrape en los problemas emocionales, en los problemas de relación unos con otros, en los problemas de salud o espirituales. Él es refugio y fortaleza en todo tiempo. Somos bienaventurados al ser perdonados y bendecidos por su victoria. Este mensaje quiero que usted lo considere. Por los tiempos que vivimos, se apodera el temor de nosotros, la incertidumbre de los tiempos. Hay una manera de que nosotros sigamos, sí, en la alegría de la vida. Estamos con el Señor. Él es nuestro refugio. Nunca nos va a dejar, nunca. Que el Señor le bendiga y que esta palabra le anime. Podemos acercarnos confiadamente y Él nos dará la bienaventuranza del perdón y Él nos enseñará el camino por donde
podemos andar, y en los tiempos difíciles Él será nuestra fortaleza, nuestro refugio. Las inundaciones, dice, no llegarán a Él. Así es que el Señor le bendiga grandemente. Y pues nos despedimos con la bendición apostólica, ¿verdad? Que dice: ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión o participación de su Santo Espíritu, que el Señor le bendiga abundantemente. Dios le bendiga.